parámetros de pequeña señal, que son estos de acá, que pues si desarrollamos las derivadas encontramos la descripción de cada uno para el transistor MOSFET. Esta ustedes la revisan para que encuentren cuánto es nu, como función de EGM, pues está ahí en el libro también. A la final GMB es una proporción de GM también, se podría ver de ese estilo. Pero la más relevante, la que más nos interesa son estas dos, la transconductancia del dispositivo, la resistencia de salida. Recuerden, la resistencia de salida viene representando esta pendiente allá en la saturación. Si tenemos la curva o la ecuación de saturación, pues llegamos a estos resultados particulares. Fíjense que R0 es bien sencilla, si derivamos con respecto a BDS, pues nos queda simplemente todo esto que está acá multiplicado por lambda. ¿Sí? Todo esto que está acá pues lo podemos llamar o aproximar por la misma EDS sin la modulación y de ahí despejamos. Por eso nos queda 1 sobre 2. Ustedes pueden verificar que básicamente llegamos a esta expresión, lo que nos dice que si no hay efecto de modulación de canal, R0 ¿a qué tiende? A infinito. ¿Y qué dijimos que era R0? En la curva. El inverso de la pendiente. ¿Sí? Si R0 es infinito, el inverso de la pendiente, o sea, ¿cuánto sería la pendiente? 0. O sea, la línea es totalmente constante. ¿Sí? Bien. Entonces, ese fue más o menos el asunto. En la literatura, ¿sí? Cuénteme. Una pregunta. Es que en la lectura aparecía la expresión de que si lambda por BS era mucho menor que mucho menor que 1, la EGM se podía aproximar o sería igual a la raíz de 2 veces U sub n por Cox por W sobre L por ID, pero no entendí bien. Para allá iba. En la literatura encuentran otras expresiones para el GM como función, o sea, utilizando esta definición de acá. ¿Sí? Utilizando esta definición de acá, encontramos otras expresiones para GM donde relacionamos GM con la corriente. ¿Sí? Entonces, lo que dice John es que si lambda por BDS es menor a 1, pues, es decir, si ignoramos el efecto de modulación de canal, miren que esta expresión se parece a esta expresión. Lo único que hicimos fue bajar el cuadrado. Entonces, GM también es igual. Entonces, si yo tomo esto de acá, yo puedo encontrar una relación entre GM y la corriente. ¿Sí? Y la corriente. ¿Cómo encuentro esa relación? Ah, pues dividiéndolo lo que sea, lo despejo, lo que sea. Aquí lo más fácil es multiplicar por 2 veces, multiplicar otra vez por este término y sacarle raíz y llego al mismo valor. Yo multiplico por 2 veces y D, me quito el 1/2. Si multiplico otra vez por este término de acá, quedo al cuadrado este término y este. Si le saco raíz a lo restante, queda esto de acá. Entonces ahí viene la expresión que estaba mencionando John, raíz de 2ID por U sub n Cox por W sobre L. ¿Sí? Si yo le saco despejen de acá y van a ver que para la transconductancia son totalmente equivalentes. ¿Sí? Ya miren, cojan el ID. El ID es esta expresión de acá, ¿cierto? Al multiplicarlo por 2, quité el medio. Al multiplicarlo por mu sub n Cox W sobre L, esto queda al cuadrado. Y al sacarle raíz al total, pues me queda esto al cuadrado y esto al cuadrado. Al sacarle raíz, me queda esta expresión. Es exactamente equivalente, es lo mismo. Y hay otra expresión todavía. Que es, pues más fácil era pasar el 2 y dividir por BGS menos BTH. ¿Sí o no? Que también la podemos usar. U sub n WL por BGS menos BTH. Esta es la otra expresión. Entonces, GM también la podemos expresar, las tres son totalmente equivalentes. GM también la podemos expresar como 2 veces ID, me queda todo este término, pero me sobra un BGS menos BTH, lo divido. Me da lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué se hace
O sea, ¿por qué parece extraño enfocarse en expresar de tres maneras distintas? Bueno, estas expresiones se usan bastante en diseño porque estoy asociando un parámetro de pequeña señal. Miren que los parámetros de pequeña señal dependen de la polarización. Eso tiene sentido porque nosotros dijimos desde el principio que esa tangente depende del punto de polarización. Entonces acá asociamos, como diseñadores, un parámetro de pequeña señal, ya sea a BGS o a la corriente. Recuerden que como diseñadores, también aquí le podemos meter mano a la relación de especie. Entonces, cada una de ellas trabaja en dos de esas tres. O mejor dicho, digamos, muestra dos de esas tres. Entonces muestra WL y BGS, y D y WL, y D y BGS. ¿Sí? Muestra dos de esas tres. Y hay que tener cuidado en la interpretación simplemente de esas curvas. Hay que tener cuidado porque miren que viéndolo desde el punto de vista funcional, esto está bien. De nuevo, al final de semana les envío las diapositivas y ustedes van y hacen el otro choque contra las diapositivas y se van a dar cuenta que todo empieza a hacer más sentido. En las diapositivas está bien resumido lo que voy a mostrar acá. Supongamos que yo quiero evaluar GM, mirar el GM. ¿Por qué me interesa evaluar el GM de un transistor? Porque si ustedes recuerdan, ese delta de I va a ser proporcional al GM. O sea que si yo quiero variaciones de corriente más altas para los mismos cambios, necesito transconductancias más altas. En función digamos, en relación a la representación funcional de GM, ¿sí? Miremos qué es GM como función de BGS según esta primera ecuación. De BGS menos, bueno, de BGS. De BGS, ¿sí? Cero estabilidad. Pero es una relación ¿qué? Lineal, ¿sí? Proporcional. O sea, acá aparece que si aumenta BGS, ¿sí? Es así. Listo. Bien, entonces los diseñadores primíparos generalmente los confunde lo siguiente. Y eso sí es muy importante que quede claro acá. Pero otro diseñador dice, pero es que, mire, acá esto es una relación 1 sobre X. Entonces, acá yo estoy diciendo que si aumento BGS, aumenta GM. Pero acá yo estoy diciendo que si aumento BGS, GM disminuye. ¿Cuál es correcto y cuál está mal? Pues no se tiene en cuenta que la corriente está aumentando cuando aumenta de eso. En la segunda. Es por ahí, más o menos. Son condiciones diferentes. Entonces miren lo que sucede. Ambas son correctas, perdón. El problema es la interpretación. Esta función GM contra BGS, para que sea de esa manera, implícitamente estoy dejando constante W sobre L, ¿sí? W sobre L. O sea, acá esto es W sobre L constante, ¿sí? Esta de acá, para que sea así, yo estoy asumiendo que implícitamente ID es constante. Son condiciones completamente diferentes, ¿sí? Para que BGS, recuerden la ecuación de, exacto, aumento BGS y dejo W sobre L constante, implícitamente la que no aparece está variando. Mire, si yo aumento BGS y dejo W sobre L constante, IDS está variando, o sea, acá implícitamente IDS varía. O sea, la que no aparece está variando. Miren que la curva de la derecha implica que ID es constante. Entonces no son las mismas condiciones. Aquí, ¿quién está variando? Si yo quiero que al aumentar, vean lo que estoy diciendo, o sea, al aumentar BGS,
¿cierto? Va a disminuir la transconductancia. Yo estoy asumiendo que ID es constante, ¿sí? Que ID, o miremoslo acá, si al aumentar BGS, ¿sí? Tiene que disminuir la transconductancia, ¿qué le sucede a la corona? Perdón, el W sobre L. Aquí W sobre L está variando. Entonces hay que tener cuidado cuando se interpretan esas expresiones. Profe, o sea, ahí se podría tomar como referencia para la gráfica de la izquierda, la que usted señaló como ecuación 1, y la última para el análisis sería la de la derecha, la de 2ID. Sí. Sí, solo que estoy haciendo mención de que hay que interpretar las condiciones en que sacan la curva, porque esto puede confundir. Esta relación inversa acá y proporcional acá confunde bastante, porque aquí decíamos pasan efectos completamente contrarios, ¿sí? Efectos completamente contrarios. ¿Listo? Bien, entonces estas son 3 representaciones de la transconductancia que tenemos y que aparecen también en el libro, que aparecen también en el libro. ¿Alguna pregunta? Sí. La proporción que usted antes tenía de M y MB, M sería mayor, ¿verdad? GM, sí, GM es ligeramente mayor. Bueno, ¿qué es lo que sucede para extender un poco esta explicación? Acá, por ejemplo, ustedes podrían verse en una situación donde tienen un transistor. Entonces, miren, W sobre L es constante, o sea, geométricamente es el mismo. O el que ya está fabricado o el que lo pusieron allá y no le cambian el W sobre L y empiezan a modificar la tensión BGS de acá. Si ustedes miden la transconductancia, les va a aumentar a medida que aumenta BGS, porque están actuando sobre el mismo transistor. ¿Sí? Aquí están moviendo 2 cosas al tiempo. ¿Sí? Aquí implícitamente IDS ya está cambiando. En el simulador, pues IDS ya les va a estar cambiando. Acá ustedes están cambiando BGS, pero al mismo tiempo de que aumentan BGS, por ejemplo, van a tener que garantizar que IDS sea constante. Y eso lo hacen ajustando el W sobre L. Entonces acá están ocurriendo cosas diferentes. ¿Sí? Esto, lo que ustedes no lo crean, esto le da durísimo al diseñador inicial, o sea, al junior, entender ese tipo de confusión. Y si eso no lo entiende bien, se puede demorar un día completo intentando hacer un diseño correcto para polarizar y que además les cuadre la pequeña señal. Y a ustedes allá les duele, pero yo les estoy cambiando y no es lo que yo esperaba. ¿Cuáles son las condiciones para las que están haciendo el cambio? Entonces eso es bien importante. ¿Sí? Bueno, volvamos al diseño, al primer ejemplo, con el que arrancamos la discusión. ¿Cómo era el problema y los parámetros? Entonces era fuente de 3 voltios, 1 kiloohmio, ¿sí? Sí. Y acá, entonces, bueno, todavía de alguna manera tenemos un circuito que polariza y de alguna manera somos capaces de inyectar una señal preamplificada por allá del corazón que tiene una amplitud, un delta, ese delta, ¿cierto?, de 20 milivoltios. Pero sabemos que el DC, ojo, por eso el DC, ¿no? Primero debemos polarizar. Era de 1 voltio, o sea, nuestro problema ahora se plantea de esta manera, ¿sí? Simplemente lo que estamos planteando ahora. Ok, listo. Y queremos encontrar, pues, esa variación total o la amplitud máxima a la salida, lo que sea, de este transistor, listo. Entonces acá tenemos ID y acá tenemos nuestra tensión, vamos a decir, Vout, ¿sí? Vamos a decir Vout. Bien. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué nos están preguntando? Aquí nos pueden preguntar muchas cosas. Nos pueden preguntar el Vout en DC,
nos pueden preguntar el delta de Vout, asumiendo que esto es un delta, ¿cierto? Un delta de V. El delta de Vout o la amplitud máxima de la salida, ¿cierto? Y lo mismo las corrientes, lo que tiene que ver con corriente. O el Vout total, ¿qué componentes tiene? Nosotros resolvimos, primero que teníamos que resolver, el DC. Y eso ya lo hicimos, eso nos dio, bueno, ya hicimos ambas, pero eso nos dio ID igual a 405 microamperios. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. ¿Qué más nos dio? Bueno, sabemos que VGS es igual a ¿qué? En DC, 1 voltio. Y BDS, ¿cuánto nos dio? 2.95, algo así. No, 2. ¿Cuánto era que era? Por ahí ustedes lo tenían. 95. Ok, listo. Bien. DC. Este es el DC. Este es el DC. Ahora queremos ver qué pasa cuando inyectamos una señal que al hacer la suma, esta señal está montada sobre ese 1 voltio. Supongamos que esta es una señal sinusoidal, o sea, más 20 milivoltios menos 20 milivoltios sobre ese DC, como la pintamos al principio. ¿Sí? Entonces, en vez de trabajar solucionando el problema no lineal, yo digo, no, trabajemos con los parámetros de pequeña señal. Entonces, acá en AC de bajas frecuencias, utilizamos el modelo de Small Signal. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Encontremos GM. ¿A qué es igual GM? Pues miramos cuál nos queda más fácil para encontrarlo. 2ID sobre, así, como ya tenemos la solución acá, pues cualquiera de las tres nos va a servir. Entonces, por ejemplo, vamos a usar esta. Entonces, 2 por 405 microamperios, ¿cierto? Bueno, micros, para dejar las unidades afuera. Dividido VGS menos 0.55. Listo, ¿eso cuánto da? 1.8 creo que fue que me dijeron en algún momento. 1.8 por 10 a la menos 3. 8. Por, voy a dejarlo aquí explícito, 10 a la menos 3. Listo, GM. Listo, resuelto. Y R0. Bueno, acá R0 no nos dicen cuánto es lambda. Dejémoslo pausado allí, ¿sí? Vamos a subir acá. Dejémoslo así por ahora. Solamente con GM ya sabemos que BSB no está. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Reemplazamos esto de acá por el modelo de pequeña señal. En el modelo de pequeña señal solamente nos interesan los deltas. Las demás fuentes de DC quedan completamente nulas, o sea, su efecto es nulo. Y un efecto nulo en una fuente de tensión es cortocircuitar. Y un efecto nulo en una fuente de corriente es dejarla en circuito abierto. Entonces hacemos el modelo equivalente de pequeña señal de todo el circuito. ¿Sí? De todo el circuito. Para eso, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer aquí redundante. Drenador y surtidor. ¿Sí? Y dentro de ese circuito, o sea, esto lo hago como cuando uno empieza a montar cicla, primero con rueditas. Entonces, bien detallado acá con rueditas. Entonces acá está el drenador, el surtidor y la compuerta. ¿Listo? Pero aquí yo quiero el modelo del circuito. Entonces, primero, tomo los transistores y aplico el modelo de pequeña señal de transistor. O sea, de los puertos para adentro. De los puertos para adentro, ya sabemos que acá el circuito abierto, que del drenador hacia el surtidor hay una fuente de valor GM por VGS pequeñito, minúscula. Que VGS es este señor de acá, ¿sí? Esta tensión de acá. VGS. Listo. Y ya no tengo nada más porque no tengo lambda ni tengo BSB. ¿Sí? O sea, BBS no hay efecto cuerpo. El cuerpo está conectado a tierra, entonces no va a existir BSB. De los puertos para adentro ya hice el MOSFET, ahora afuera, o sea, para completar el circuito. Entonces, del surtidor hacia abajo, ¿qué veo? Tierra, va conectado a tierra.
Del drenador hacia arriba, ¿qué veo? No, una resistencia de 1 kilo ohmio. ¿Sí? Y luego una fuente que ya sabemos que esto es en realidad esto de acá. ¿Cierto? Entonces, cortocircuito esto de acá, pierde. ¿Sí? Y de la compuerta veo cortocircuito acá y veo simplemente la fuente. Voy a llamarla B1. Bueno, B1, ahí es fácil de ver que es el mismo VGS en este caso. Y ahora soluciono este circuito. ¿Qué es solucionar? Encontrar todo lo que a mí me interesa encontrar. En este caso, voy a encontrar este ID de pequeña señal y quiero también encontrar esta tensión más, menos, ¿cierto? BDS. ¿Sí? Listo. IDS es inmediato. IDS es inmediato. IDS es inmediato. ¿Qué es igual? B1 36. IDS, aquí no hay más ramas. Ya, IDS en el circuito. Entonces miren que aquí estamos resolviendo un circuito. Entonces una vez ya hicimos esto, acá se nos puede olvidar toda la electrónica no lineal, porque esto se vuelve un problema de circuitos 1. ¿Qué es un problema? Siendo B1 igual a 20 milivoltios, ¿cuánto vale IDS? ¿Cuánto vale BDS? Etcétera. Aquí solamente tenemos fuentes controladas y resistencias, no hay más. Entonces aquí ya no hay ningún problema porque IDS para ese circuito es evidente que es exactamente igual GM por VGS. Y ese ya lo encontramos. Nos dio 36, creo que pues. 1,8 y microamperios. Bien. Pero bien lo chévere, puedo encontrar también BDS. ¿A qué es igual BDS? Puedo aplicar las leyes del circuito. Este IDS se multiplica por un K, generando una caída de tensión en el resistor, o un delta de caída de tensión en este caso, de ese valor, IDS por un K. O sea que BDS es igual a menos IDS multiplicado por RD, donde RD es un K. Entonces eso de acá multiplicado por un K me da menos 36 milivoltios. Chévere. ES menos 36 milivoltios. Listo, dejémoslo así. Tenemos, ahora interpretemos. Quiere decir que para un cambio, quiere decir que si nosotros tenemos una señal acá, VGS con respecto al tiempo, ¿cierto? O sea, de manera general, en ese circuito, aquí un voltio, ¿cierto? Y tenemos algo así, y este cambio, este delta, solo el cambio es de 20 milivoltios, yo ya puedo esperar y encontrar, por ejemplo, que con respecto a la corriente, IDS con respecto al tiempo, ¿qué va a ser igual? ¿Cuál fue la polarización? 405, entonces 405 microamperios. ¿Y el cambio cuánto fue? 36 microamperios. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay un cambio de más 20 milivoltios, él tiene más 36, porque miren que aquí ¿qué pusimos? Más 20 milivoltios. Él tiene un cambio de, a la misma frecuencia, este delta, de ahí a que es igual, 36 microamperios. ¿Listo? Pero además, gracias a ese señor de allá, o sea, al circuito y al análisis de pequeña señal, también tengo otras cosas de una vez, como BDS. ¿BDS cuánto era en polarización? 2 punto ¿qué? 9,5. Bien.
Pero aquí nos dice, miren, cuando cambia 20 milivoltios, esto cambia a 36 microamperios. Cuando cambia a 36 microamperios, esto cambia por el signo que lleva menos 36 milivoltios. Cambió el signo. O sea que cuando este aumenta, este va para abajo. Este signo menos es que eso está, los cambios van en direcciones opuestas. Entonces este de acá, con la misma frecuencia, tiene un delta, pero está en contrafase. ¿De cuánto? 36 milivoltios. ¿Estamos? Si ponemos los osciloscopios, estas señales no están centradas en cero, están centradas en sus valores de polarización. Y eso es importantísimo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Aquí hay dos observaciones finales. La primera. Desde el punto de vista de señal, hagamos lo siguiente. Cojamos esta amplitud, 36 milivoltios, y dividámosla entre la amplitud de entrada. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da esta amplitud? No, dígame el número con decimal. 1.8. O sea, desde el punto de vista de amplitud, nosotros tenemos una señal cuya amplitud es a la entrada de nuestro sistema es de 20 milivoltios. Y el sistema está entregando una señal que a la salida es de 36. O sea, el sistema está amplificando 1.8 veces nuestra información de entrada. O la información, el DC es otra cosa completamente diferente. Ese es el principio de amplificación. Entonces nosotros utilizamos esas desproporciones de los deltas para generar amplificación en las amplitudes de la señal. Entonces, si nosotros, para este ejemplo, 20 milivoltios a la entrada, 36 milivoltios a la salida, si esto fuera una canción, esta suena más duro. ¿Sí? Esta suena más duro. Esa es la primera observación. Aquí empezamos a ver el principio de amplificación a través de los deltas. Y la segunda observación es, muchachos, ¿cuánto es? La siguiente pregunta. ¿Cuánto va a ser? Vamos a decir, si yo aumento, entonces la siguiente pregunta es, si yo aumento de 1 a 1.02, ¿cuánto cambia la corriente? ¿De 405 a cuánto? 405 más 36, 441. ¿Sí? Bien. Listo. ¿Cuánto cambia BDS? 2.5 menos 36 milivoltios. ¿Sí? ¿Estamos? Fácil, ¿sí o no? Y si yo les digo, repitan el problema, pero con modulación de canal. ¿Cuál sería el problema antes de ver toda esta vaina? Ah, pues tengo que llevarme a este señor y hacer ahora, resolver cuadráticas, aparte con otra variable por allá, en el sistema no lineal. ¿Cuál va a ser desde el punto de vista de la pequeña señal aquí? Aparece en paralelo con un K y sale, se resuelve rápido el problema. Porque BDS queda dentro de esta resistencia, entonces lo único que tengo que hacer es el paralelo de reserva de un K y resuelvo ese nuevo delta de BDS muchísimo más fácil que si me pongo a resolverlo acá en el DC. ¿Sí lo ven? Desde el punto de vista de la pequeña señal. Entonces en la pequeña señal va a ser muy fácil incluir el efecto de modulación de canal, porque aquí conecté entre drenador y surtidor. En este caso el surtidor es tierra, entonces quedó conectada a tierra. En este caso BDS aparece en el paralelo entre un K y R0. Puedo calcular R0 si conozco lambda y simplemente circuitos 1, resistencia en paralelo, resuelvo facilito. Ahí también cambiaría IDS, ¿cierto? ¿Cómo? Ahí también cambiaría IDS. El valor de IDS, claro, va a cambiar porque ahora hay un divisor entre esta fuente. Miren que, de nuevo, ¿no? Esto es puertos para adentro. ¿Sí? La cajita, puertos para adentro, eso es lo que está viendo. Y hacia afuera es el mismo circuito y de ese cambia porque esto hace divisor de estas resistencias, un divisor de corriente. ¿Sí? Bien, pregunta, muchachos.
Listo, nos vemos pasado mañana entonces. Que tengan buena noche.